Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Nos vamos a hablar con Raúl Campanella, integrante del Partido Obrero Revolucionario Trotskista Posadista, integrante del Frente Amplio, fundador del Frente Amplio, y un gusto, como siempre, estar en charla con Raúl, que es una biblioteca andante de la historia, no por los años, sino por lo que sabe. Entonces, Raúl, ¿cómo ves el momento actual político, principalmente en Uruguay? Vamos a enfocarnos en Uruguay en esta primera parte. Bueno, el mejor y el no tan mejor. El mejor, porque en el último cuarto de siglo, esta construcción que es el Frente Amplio, hay que recordar siempre que se sostuvo, se organizó, funcionó y gobernó en alianza objetiva, no siempre subjetiva, objetiva, con el movimiento de los trabajadores organizados. En Uruguay hay una central única de trabajadores. Los últimos 25 años, Rubén, los 5 que faltan por cursar, el Frente Amplio va a ser gobierno de Uruguay. Esto es para la mejor historia de los pueblos latinoamericanos y del mundo, en nuestra opinión. Después de gobernar 35 años la capital del país, Montevideo, del cual tuve la suerte y el privilegio de integrar estos gobiernos al principio, sobre todo con el que está acá atrás, con Tabaré Vázquez. Bien, indudablemente yo soy de los que dice que las 2 gestiones de Tabaré fueron de lo mejor que tuvo en este siglo el Uruguay, ¿no? Y para mí un estadista y alguien al que hay que tener siempre presente, más allá de alguna discrepancia que uno pueda haber tenido. ¿Cómo ves la próxima asunción ya de lo que son los parlamentarios y el 1 de marzo de lo que va a ser la nueva fórmula presidencial de Uruguay? Bueno, justamente vengo del Palacio Legislativo para dejar nuestras publicaciones a los parlamentarios que se van. Muchos de ellos se quedan porque fueron reelegidos. El Frente Amplio pasó de 41 a 48 diputados en 99 y hay, creo, buenas posibilidades de que algunos parlamentarios que fueron electos por la coalición de gobierno, particularmente 1 o 2 del movimiento del general Manini, que se llama Cabildo Abierto, hagan alianza con el Frente y le den al Frente Amplio mayoría también en el Parlamento. El Parlamento, como vos decías, se instala ahora, el 15, y el 1 ya están prácticamente todos los equipos designados. Son cientos, miles de militantes políticos o que no son militantes, pero la mayoría inmensa son integrantes del Frente Amplio o votantes o participantes de sus organismos, por ejemplo, programáticos, de sus unidades programáticas, ¿no? Son miles, a veces se habla de 2000, yo no los he contado, pero que se están integrando al gobierno. Es muy importante un planteo para cerrar esta respuesta primera, Rubén, y no abusar. Un planteo que hizo Carolina Cose en la campaña electoral, en la campaña hacia las elecciones internas. Nosotros apoyamos, junto al Partido Comunista, al Partido Socialista y otras corrientes, a Carolina, que va a ser la vicepresidenta. La apoyamos para que fuera la candidata a presidenta de la República. Y es importante porque Carolina planteó que había que hacer una transformación del Estado, desplegando el Estado en la comunidad, en el territorio,
basado en experiencias ya realizadas por gobiernos departamentales de Montevideo, particularmente este que está finalizando ahora, que lo ejerció precisamente Carolina Cose, desplegar el Estado en la sociedad y que la sociedad intervenga sobre el Estado. Es decir, una especie, no, para nosotros, no lo planteó Carolina así, no es eso lo que está planteado, pero un criterio de democracia de abajo, de democracia participativa, de capacidad de la gente de tomar iniciativa, porque los problemas son muy gruesos y a problemas muy gruesos de seguridad pública, y cuando digo seguridad alimentaria, de atención sanitaria, de vivienda, de transporte, de trabajo, de ingresos, de jubilaciones, ¿no? Va a haber que no intentar un capitalismo bueno, y si bien el socialismo no se saca de la galera, vamos a tener que volver a ciertas bases, ciertos principios, ciertas propuestas políticas y programáticas del frente original que iban planteando un nuevo tipo de Estado, una evolución, como dice nuestro compañero León Cristali, ¿no? Una evolución hacia la conformación de un nuevo tipo de Estado. Esto es, quizás no sea todo lo claro que yo hubiera pretendido, pero es que creemos a lo que apostamos, porque formalmente el gobierno se va a instalar. Pero también lo que importa es la sustancia social, política, histórica, regional, mundial, científica, tecnológica, cultural, organizativa de la sociedad. Y están todas las perspectivas abiertas. A fuer de no reiterar errores que aprendimos, por ejemplo, de los hermanos argentinos y de la búsqueda de un buen capitalismo. No hay un buen capitalismo. El capitalismo que hay es este, el tal cual. Vamos a gobernar dentro del sistema, pero para salir del sistema. Puesto que si quedamos dentro del sistema, ahí sí no vamos a encontrar salida. Pero no es bueno hablar por la negativa, no es bueno. Y yo no quiero decir no lo vamos a hacer. El pueblo uruguayo, por eso empecé diciendo, en Rubén, y se me va un poquito extenso esto, pero ya cierro, 25 años en la vida de este país, 20, el 80% va a gobernar el Frente Amplio. ¿Y por qué va a gobernar el Frente Amplio? Entre otras cosas porque los barrios populares, que fue lo que le planteamos nosotros como Partido Obrero Revolucionario a la dirección, vamos a ir a hacer un acto aniversario en un balneario importante, hermoso, como La Paloma, que está a 300 kilómetros, 280, 250 de Montevideo. ¿Por qué no lo hacemos en el barrio La Paloma del Cerro, donde 7 de cada 10 votan al Frente Amplio? ¿Ah? O en Tres Ombúes, o en Paso Molino, en Belvedere, en El Cerro, en Casabó. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a donde tenemos que ir? Porque es ahí donde está la gente que a veces, como dice nuestro compañero León Cristali, ni siquiera le llegan las conquistas del movimiento obrero, porque una gran parte son trabajadores informales, son trabajadores de muy bajos ingresos, como denuncia la Central Obrera, donde aquí en este pequeño país, en cuanto a población, y que viene disminuyendo además, hay 600.000 trabajadores que ganan salarios insuficientes y muy insuficientes. Comparto contigo todo lo que has dicho. Soy muy crítico en ese sentido de que ¿por qué hacerlo en un balneario que relativamente es para gente pudiente, pero además
el trasladar a toda la militancia hacia aquel lado, cuando es mucho más fácil trasladarla hacia la capital o a Canelones de repente, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Pero esa es la pequeña... ¿Qué es lo que a mí no me gusta? Y uno es comunicador, pero también es político, y lo que hacemos nosotros es comunicación política. Yo siempre digo que en comunicación uno no es independiente, uno tiene que mancharse hasta marcar la cancha, ¿no? Y lo hacemos siempre nosotros. Entonces también... Mira, justo con el acto hubo un encuentro nacional de mujeres del Frente Amplio, ¿no? Yo le decía a mi compañera, este es un encuentro cerrado. ¿Cómo cerrado? Sí, nadie sabe del encuentro nacional de mujeres, ni cómo llegar, ni qué se debatir, ni qué posibilidades, porque son pequeños núcleos, que aunque estén dispersos en varios lugares del país, no dejan de ser pequeños núcleos, pero que además están compuestos solo de compañeras. ¿Quién dijo que los problemas de la mujer la van a resolver solo las mujeres? ¿Quién dijo? Si uno de los problemas de las mujeres somos nosotros, los masculinos, uno de los problemas más graves, ¿no? Y ese debate debería hacerse con otra intervención de las mujeres y también de los masculinos, como dice la policía acá en Uruguay. Exacto. Entonces, a lo que apuntaba, que sí, que creo que comunicacionalmente, pero claro, siempre están los atornillados de siempre, en los mismos puestos de siempre, o cuando no salen diputados o senadores, se los coloca en alguna dirección o en algún ente, ¿no? Bueno, hay que decir la verdad. Bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Ahí tenemos un problema. Cuando la vida política, la vida cultural, política, cultural, técnica, científica, es escasa, ¿no? Se tiende a sustituir o a suplir o a recurrir a la formación universitaria. Y está bien que se recurra a la formación universitaria. Pero el tema es que la formación universitaria es insuficiente para asumir problemas de conducción de Estado. Yo no lo digo por mí, porque yo no soy universitario, ¿no? No hago una reivindicación propia ni como partido, porque siendo una pequeña corriente del marxismo revolucionario, no solo, como vos dijiste, fundamos el Frente, sino que hemos integrado gobiernos e integramos gobiernos del Frente Amplio. No estamos resentidos, no estamos enojados, no estamos molestos, nada. No estamos... yo estoy siguiendo la composición del actual gobierno. Es muy difícil esto, pero estoy tomando a alguna gente, sobre todo algunas compañeras, y tratando de saber qué piensan, qué dicen, qué hicieron, qué declaraciones de prensa, qué escritos, ¿no? Por ejemplo, Ana Juanche, que la tomé ayer en una audición, que va a estar en el INR, Instituto Nacional de Rehabilitación, y habla, como se dice normalmente, a calzón quitado, sobre la situación, no solo de las cárceles, sino social, cultural, organizativa de la vida de la sociedad uruguaya, y lo hace sin pelos en la lengua. Sin pelos. Entonces, en el gobierno lo que podemos pedir es que haya una gran vida política de todo el Frente Amplio, de todo el Uruguay, de las organizaciones sindicales que tuvieron una reunión con el presidente de Yamandu Orsi hace pocos días y le han hecho planteos esenciales, no sobre salarios solo, sino sobre jubilaciones, sobre la seguridad social, sobre el empleo, sobre el nivel de las remuneraciones y sobre la necesidad, que eso todavía está en pañales siempre porque son títulos, todavía no tienen contenido cómo hacerlo,
¿cómo vamos a ser un país desarrollado? O vamos a planear un país desarrollado, porque acá viene una transnacional japonesa, Yasaki, se instaló en los gobiernos del Frente Amplio, fabricadora de autopartes, sobre todo para Argentina o Brasil, ¿no? Y cuando las cosas no le funcionan del todo bien, como hacen siempre, por el dólar, porque le conviene Paraguay, porque no hay sindicatos, o en Argentina transitoriamente los sindicatos, muchos sindicatos no están en retroceso, o no están activos, o no están, etcétera, etcétera, o porque tienen el gobierno que hay en Argentina, y bueno, quedan 1000 y pico de familias, muchas, con compañeras mujeres, ¿no? Generalmente las mujeres trabajadoras tienen hijos, bueno, quedan desocupados, pero no solo ahí, sino que hay laboratorios y hay otras cierres, como denunció Juan Castillo, dirigente del Partido Comunista y actual ministro de Trabajo y Seguridad Social. Así que problemas tenemos bastante, eso no significa que no tengamos optimismo, porque si no tuviera optimismo, el pueblo uruguayo no hubiera sacado al gobierno de la calle, del señor Lacalle Pou, un señor que hizo no solo buena letra, sino que fue un buen alumno del imperialismo, Uruguay tuvo una política exterior de las más siniestras en la historia de ese país. Una de las grandes cosas de estos días es que vamos a liquidar, el pueblo uruguayo liquidó a esta siniestra política que mandó a un ministro de Relaciones Exteriores a ponerse en Paraguay, en Panamá, dispuesto a tomar un avión para asaltar Venezuela. Si pasaba algo en Venezuela, le fracasó Corina Machado con su llamado a la movilización, fracasaron con intentar un levantamiento militar, fracasaron en todo. Pero ese señor, ministro de Relaciones Exteriores de este país, una vergüenza, y acá ni la prensa, ni tampoco la izquierda dijo nada. Este señor no representa a nadie del Uruguay, representará al imperialismo, como tuvimos en gobiernos del Frente, la desgracia, que no fue una desgracia, sino una mala decisión política de poner al señor Almagro como ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno del presidente José Mujica, ¿no? Vamos entonces a sentir de que estamos, por lo menos en política exterior, más allá de que el gobierno que venga tiemble un poco, tiemble por las presiones, por los condicionamientos, por inseguridad política, a veces pasa por ingenuidad, como dice nuestro compañero León Cristal, y a veces hay errores que son no de mala intención, sino de ingenuidad, ¿no? Pero cambia el Uruguay, que América sepa y nos ayude, como nos da la mano Lula y vino Dilma acá. Yo reitero esto porque no es cualquier cosa, y Lula tiene que resolver muchísimos problemas en Brasil. Lula tiene una alianza para sostenerse, para llegar al gobierno, para poder derrotar a Bolsonaro con un sector de la burguesía, orgánica, porque son los que tienen mayoría en el Parlamento, orgánica. Y algunos se sorprenden porque Lula no votó el ingreso de Venezuela a los BRIC. Es un error, pero que está fundamentado en esa condición del gobierno de Brasil. Ahora, ¿qué dijo la Central Obrera? ¿Qué dijo el Partido de los Trabajadores? Que eso sí pueden hablar, tienen libertad para hablar. No dijeron nada. Entonces el problema no es la condición en que del gobierno de Brasil, sino del sostén que tiene, el sostén. Por eso el Frente Amplio tiene que vivir y como hablábamos, Rubén, intensamente, y no tomarse la dirección del Frente un mes de vacaciones, mes y pico de vacaciones, se fueron, incluido el compañero presidente,
colgaron la brocha y cuando tomás el gobierno y en el verano pasan tantas cosas pasan y además estaba pasando que habías ganado el gobierno. Nada menos, nada menos. Y cuando volvés, vamos a hacer un alto a la paloma. Parece que son problemas menores, que son problemas pequeños, que son quizás errores pequeños, pero muestran que no estamos decididos a apoyarnos en quien debemos apoyarnos. 7 de cada 10 en los barrios de trabajadores de este Montevideo, de esta área metropolitana, votan al Frente Amplio. Chau. Anda ahí. Rendiles homenaje. Escuchalos. Pero también en eso la culpa es también de los militantes, ¿no? Porque muchas veces no exigimos lo que realmente hay que hacer. No puede ser que otra vez vayamos a caer en aquello de que, porque es amigo de fulano, va a ser el canciller. Y desgraciadamente quien asume como canciller proviene justamente recomendado por el mismo sector que puso a Almagro. Es una gran equivocación esa, ¿no? Es una súper equivocación que la cometen doblemente. Y esperemos que no sea como un Almagro. No va a ser. No hay espacio para eso. Este señor era un agente de la CIA que se infiltró, ¿no? Que le hizo un trabajo fino a Pepe Mujica, y como Pepe Mujica tiene una, digámoslo suavemente, una apertura hacia la democracia institucional del sistema, ¿no? Él, en cuanto puede, anda entreverado con Sanguinetti o con la calle Herrera, ¿no? Y su principal objetivo no es transformar la sociedad, y por eso critica a Venezuela, por eso se distancia de Cuba, y por eso eligió a un tipo infiltrado. Evidentemente era un diplomático de carrera, como le ponemos, y le pongo paréntesis y otras cosas, que era un agente yanqui que había logrado ser diplomático en todas naciones que le interesaba el imperialismo. De que Uruguay lo enviara, ha habido estudios de gente seria, responsable sobre esto, y mostraba quién es el señor Almagro. No fue cualquier cosa. Después nosotros le tiramos un poquito de tierra arriba a esos tamaños errores, ¿no? Y discutimos por ahí si lo separamos y lo echamos a Almagro, pero no hay ningún análisis político, ¿no?, de lo que pasó con Almagro. Y es muy bueno discutir esto. Y es muy bueno traer a colación que el primer gobierno del Frente tuvo a un Reinaldo Gargano, constructor del Partido Socialista, un antiimperialista convencido, ¿no? Y desde el día que pisó el Ministerio de Relaciones Exteriores, la prensa burguesa, capitalista, imperialista, le hizo la vida a cuadritos a Reinaldo. Eso es así. Pero bueno, son experiencias. Vamos a ver cómo salimos de esto, Rubén. Son experiencias, y no hay peor cosa que pueblo que olvida su pasado, ¿no? Que tiende a repetir los errores, y creo que en Cancillería se está repitiendo este grueso error con que fue designado canciller. Ojo, esto lo digo en nombre de Red Contacto Sur, porque nosotros lo hemos analizado y creemos que no es la persona más idónea como para estar al frente. Tendrá todas las credenciales, pero desgraciadamente su pensamiento ya lo hemos visto reunido con lo peor del sionismo a nivel internacional, como también criticamos en su momento un viaje que hizo Yamandu Orsi, desconociendo a la orgánica del Frente Amplio, cuando viajó a Israel en pleno conflicto por invitación del Estado sionista, terrorista, genocida, porque hay que decirlo de esa forma, de Israel. Esas son cosas que no las podemos tolerar y que las vamos a decir siempre. Pero además también, sí, estoy totalmente de acuerdo con algunos ministros, como es indudablemente que han levantado polvareda dentro de los empresarios que no lo quieren mucho, ¿no?, al ministro de Trabajo.
Porque proviene justamente de la clase obrera y es... Y bueno, Rubén, hubieran ganado las elecciones. Por eso te digo. Entonces, en base a todo eso, bien, bienvenido. Ahora, se nos vienen las elecciones municipales. Nosotros, como Red Contacto Sur, ya decidimos, como siempre decidimos, esto no es novedad, estuvimos apoyando a Carolina Cose, estuvimos apoyando a Claudia en México, a Luisa en Ecuador, seguimos en la línea de seguir tratando de incluir a la mujer realmente en la política y vamos a apoyar en este momento a lo que es, creemos nosotros, la conozco personalmente y sé de su militancia activa desde Huiza, dentro del Frente Amplio, llevada por su madre, a quien también tú conoces. Y bueno, creo que Verónica va a ser un muy buen ejemplo de militancia y de bases, porque salió de las bases, y eso es importante, que salió de las bases. Yo creo que debe ser la mejor candidata a intendente que tenemos nosotros. Y una vez más, como siempre decimos, el machismo jugó y jugado en algunos sectores que siempre son un poco machistas para la elección de candidatos o candidatas. Me gustaría saber cuáles son los sectores todos completos que apoyan justamente a Verónica. ¿Los tenés tú por ahí? Sé que el POR es uno de ellos, el Partido Comunista es otro. Sí, sí, nosotros apoyamos a Verónica Piñeiro. Es también los sectores de la vicepresidenta de la República, la que va a ser vicepresidenta, Carolina Cose, la amplia, el Partido Comunista, el sector de Miguelini, de la 99, creo que está también el sector de la senadora Constanza Moreira, y hay una serie de otras corrientes. Yo no estoy participando de esas reuniones, pero vamos como partido sí, pero no estoy al tanto. Hay desprendimientos de otras corrientes que se están reconformando y apoyando, es decir, otras corrientes del Frente Amplio que apoyan a otros postulantes, como puede ser el arquitecto Salvador Esqueloto o Mario Vergara, que se han desprendido y están apoyando a Verónica. Así que veremos. Nosotros siempre fuimos partidarios de discutir antes las cosas, de llegar a candidaturas únicas, porque es un poco un mito eso. Tenemos un programa único, pero el programa único, lo que determina la calidad del programa único es su aplicación política, su aplicación social, su aplicación organizativa, los recursos que destinás, los equipos que destinás, ¿no? Las prioridades. Eso es fundamental. Y en general sucede que los candidatos que ganan, cuando son varios, arman los equipos con sus equipos, no con los equipos del Frente Amplio, como hizo Tabaré. Tabaré armó equipos con todo el Frente Amplio, todas las corrientes. No se hace eso. En el interior lo he visto en mi departamento, en Paysandú, Rubén, ¿no? El que hemos ganado 2 veces y hemos perdido, no hemos podido continuar en el gobierno. 2 gobiernos conquistó el pueblo de Paysandú, también en otros departamentos como Río Negro, y no solo en Río Negro y Paysandú, y luego se ha perdido porque el Frente Amplio gobierna con una parte del Frente Amplio. Ojo con eso, ojo con esas políticas. Hay que hacer políticas con todos, que no significa que todos estén en todos los lugares, porque eso es imposible, ¿no? No es un reparto, ni una distribución, ni siquiera equitativa. Es una selección política de los mejores. Pero el gobierno tiene que estar abierto, absoluta y totalmente,
al debate permanente con el Frente Amplio. El gobierno gobierna, es clarísimo. El que toma las decisiones no es el Frente Amplio, no las toma la dirección del Frente Amplio. Pero excluirse de la opinión del Frente, de la opinión del movimiento popular, de la opinión de los barrios, si eso lo hiciéramos, el fracaso estaría asegurado, ¿no? Yo creo que nosotros hemos aprendido bastante después de tantas décadas de ejercer el gobierno de Montevideo, y además que los problemas de Montevideo no son los problemas típicos de la ciudad en cuanto, bueno, hay que iluminarla, sí, hay que arreglar las calles, sí, la limpieza, sí, que se ha complicado porque ha aumentado la cantidad de descarte que se hace en los hogares, etcétera, etcétera, una serie de razones que no la vamos a tomar ahora, ¿no? Pero los problemas fundamentales de Montevideo es que no hay inseguridad en la vida de una porción de la sociedad, y no inseguridad porque otros se puedan lastimar o herir o matar o herir niños como se están hiriendo niños, ¿no? O como en el Hospital del Cerro, que en un año entraron 400 heridos de bala en una sola zona de Montevideo, una zona grande, heridos de bala. No es lejano oeste, pero es más o menos, ¿no? Pero los problemas de inseguridad es inseguridad laboral, social, alimentaria, en niños, en adolescentes, etcétera. Entonces, lo que estamos eligiendo aparentemente es un gobierno municipal, departamental, pero estamos eligiendo un gobierno de Uruguay, ¿no? Estamos eligiendo el cambio del Uruguay, el cambio nacional del Uruguay, y el Frente Amplio en Montevideo, que va a seguir gobernando, estamos seguros, tiene que hacerlo en forma pegada. Es prácticamente un solo gobierno que tiene especificidades. Bueno, yo me voy a dedicar a esto, pero la estrategia es una, para todo el Uruguay, para todo el Uruguay. No puede ser de otra forma, no puede ser de otra forma, porque los problemas no son, ya digo, locales, departamentales, municipales, barriales. Es un problema que tiene todo el Uruguay. Donde no hay trabajo de calidad es en todo el Uruguay. Los salarios no alcanzan en todo el Uruguay. La jubilación, estoy medio pesado con esto, pero es importante esto, porque parecería que son gobiernos distintos, y en realidad funcionalmente sí, pero políticamente no. Políticamente, estratégicamente, estamos eligiendo en el gobierno departamental, yo diría, el complemento del triunfo de noviembre. Esa es la verdad. Siguiendo una línea que nosotros venimos siguiendo desde hace muchísima cantidad de años, nos llama poderosamente la atención, y acá me hago responsable de lo que voy a decir. Van 7 gobiernos del Frente Amplio en la Intendencia de Montevideo. Vamos para el 4º gobierno a nivel nacional, y milagrosamente siempre una fuerza política integrante del Frente Amplio se ha opuesto a candidaturas de mujeres cuando hablan de la igualdad, pero no quieren la igualdad cuando son candidatas mujeres, y siempre han votado en contra, y han bajado candidatas mujeres en varias veces, ¿no? Pasó con Ana Olivera, pasó con Carolina, pasó con Constanza Moreira, y siempre es el mismo sector que se dice que es inclusivo, pero en realidad es un sector sumamente machista. Quiero dejar esto bien en claro porque es la realidad, ¿no? La tengo a lo que son las estadísticas. Y en el caso ahora, exactamente, por eso te preguntaba quiénes apoyaban a Verónica, reafirma lo que uno viene diciendo desde hace años. Creo que va a haber capacidad, creo que se va a seguir toda una gestión que yo creo que fue tal vez una de las mejores, la de Carolina en la Intendencia de los últimos años. Y de acá en más, ¿cómo ves tú la integración regional? Porque también hay que hablar de eso, ¿no? Uruguay no está aislado del planeta, Uruguay está en el Mercosur, posiblemente pueda ingresar a las BRICS, que es la primera economía del mundo, que es, digamos, la primera potencia militar del mundo,
la primer potencia en producción y la primer potencia en cantidad de población. Todo esto ligado de la mano, indudablemente, del crecimiento de Uruguay. Uruguay se tiene que posesionar sobre uno de los bloques. No podemos seguir atados, como quiere mucha gente, a lo que es el imperialismo del norte. Y acá va a venir la gran contradicción, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer Yamandú? ¿A quién va a dirigirse? Dado sus declaraciones totalmente fuera de lugar sobre lo que son algunos temas cruciales, como es Venezuela o como es su presidente electo democráticamente, Nicolás Maduro, o con el tema de Cuba, o con el tema de Nicaragua. Entonces, yo creo que sí, Uruguay se tiene que posesionar e ingresar directamente, pedir el ingreso a las BRICS, porque puede ser la transformación real del Uruguay, ¿no? Más teniendo en cuenta al gigante asiático, China, que puede aportar muchísimo para este continente, y no hablemos también de lo que es Rusia allí, ¿no? Pero también está los principales países exportadores de todo tipo de materia donde se puede llegar, y esta es la diferencia abismal, que los cambios que se hacen económico dentro de la BRIC, es a cambio igualitario, no es a cambio de yo gano más y vos ganas menos, como se hace con Estados Unidos. Es un cambio igualitario, y yo creo que hay ya conformando una moneda única, que también en ese sentido, y desplazar y enterrar al dólar. ¿Puede ser así, Raúl? Bueno, nosotros estamos expectantes para el 1 de marzo de que acá lleguen delegaciones de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, que tiene relaciones diplomáticas con Uruguay, están suspendidas transitoriamente, pero las relaciones están sólidas, o deberían estar. Que venga una delegación del Estado Obrero Cubano. Sería hermosísimo tener a Claudia, la presidenta de México, que ha hecho unas declaraciones impresionantemente bellas en esas horas, ayer, con propuestas que en general los presidentes tienden a hablar en forma un poco diluida. Claudia va directamente a los puntos, ¿no? Esperemos que haya una delegación de toda América, sin exclusiones, sin excluidos. Y no se necesita hacer un gobierno revolucionario, que muy bueno sería, para invitar a todos los países. Yo recuerdo cuando durante muy poco tiempo, y fue uno de los motivos que salió del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ernesto Talvi, que un periodista, que se le llama periodista, pero que son funcionarios a cargo ideológico de sus patrones, le dijo: señor Talvi, ¿cómo usted dice, habla de la República Bolivariana de Venezuela y no dice que es una dictadura? Usted había dicho que era una dictadura. Y Talvi le respondió: yo lo dije como dirigente del Partido Colorado, ahora soy canciller del Uruguay, yo hablo en nombre de la República Oriental del Uruguay, y Uruguay tiene relaciones con todos los países del mundo. Entonces es bueno recordar, y me permito tomar un momento porque me parece muy importante lo que vos decís, Rubén, que hay cosas que son tácticas, pero hay principios. Si tú abandonas principios, abandonas, de hecho, la base fundacional, organizativa, política del Frente Amplio. Un principio es la solidaridad antiimperialista con los pueblos. Lo dice la Declaración Fundacional del Frente. Somos solidarios, en particular, como se decía antes, con los países del tercer mundo. Respetamos la autodeterminación de los pueblos, la libre elección de sus gobiernos
y la no intervención en sus asuntos internos. Eso se ha estado violando. El que menos la violó ha sido el próximo secretario de la presidencia que viene, que es Alejandro Sánchez, que le preguntó a estos periodistas, que no son periodistas, que son acosadores, dijo, el único gobierno que hay en Venezuela es el de Maduro, ¿no? Cuestión que el compañero Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, da otra posición que es la de él y de algunos sectores del Frente Amplio. No ha sido de esto resuelto por el Frente Amplio. El Frente Amplio toma las resoluciones en forma documentada, escrita, porque somos muchos, porque tenemos distintas opiniones, porque tenemos la libertad de opinar después que se toman las decisiones, ¿no? El Frente Amplio nunca le cerró la boca a nadie, pero tampoco nunca debería permitir, y llamamos a que no permita, ¿no? A que se expresen dirigentes del Frente Amplio sin la opinión del Frente Amplio, documentada, escrita, discutida, debatida, aprobada, y que, porque Pereira ha dicho, yo prefiero que no venga Maduro y que no venga otro individuo, bueno, que dice que es presidente, no me acuerdo el nombre. Bueno, no, pero esa no es la posición del Frente Amplio, compañero Fernando Pereira. No es la posición. El Frente Amplio no aprobó esto. Eso es una interpretación de Fernando Pereira sobre la posición del Frente Amplio. Esto es muy importante porque nosotros deberíamos tener este 1 de marzo delegaciones de todo el mundo. O si no, puede ocurrir que venga el rey de España, que él se apronta y viene a todos los eventos, porque ya tiene el pasaje sacado, ¿no? Parece que ya dentro del protocolo del rey viene, ¿no? Que tengamos delegaciones del imperialismo, pero no tengamos de la República Bolivariana de Venezuela, o de Cuba, o de Nicaragua, o de cualquier gobierno que está enfrentado al imperialismo, o que el imperialismo está enfrentado a él, como está haciendo el señor Trump, que propuso que emigrantes expulsados de Estados Unidos van a ir a territorio cubano ocupado ilegalmente por Estados Unidos. ¿Quién habla de Guantánamo? Nadie habla de Guantánamo. Y sin embargo, es una aberración, es una arbitrariedad, es un crimen contra el pueblo cubano y los pueblos del mundo lo que hace Estados Unidos ahí. Y bueno, discutamos todo entonces, Rubén. Sí, por eso es que lo planteo también en forma muy crítica al gobierno que yo voté, que es el gobierno del Frente Amplio, pero que no estamos de acuerdo para nada con la tesitura que tiene el presidente actual del Frente Amplio, a quien tampoco nosotros, cuando estábamos militando en el comité de base, votamos porque creíamos que no era la persona adecuada para ese tipo de puestos por sus sesgamientos que tiene. Y hay que respetar el estatuto del Frente Amplio, las bases programáticas del Frente Amplio, y que se discuta dentro de las bases a ver si se invita o no se invita y a quién se invita en todo caso. Y vamos a ver que la gran mayoría del Frente Amplio va a decir no inviten a la delegación de Estados Unidos, por decirlo, ¿no? No hagan caso. O no inviten a Israel. Entonces... Ese sí que es un punto. Entonces, ahí vamos. Que lo estoy dejando para lo último este tema. Pero indudablemente creo que pasa por ese lado. Ahora bien, dentro de toda esta coyuntura internacional no podemos dejar de lado, y sé que el Partido Revolucionario Trotskista, posadista del Frente Amplio no lo deja de lado y está permanentemente apostando a la solidaridad, a la lucha, a la esperanza, a la autodeterminación, que es nuestra solidaridad internacional con el pueblo agredido, con el pueblo diezmado, con el pueblo que le han robado casi el 80 o el 90% de su territorio. Me estoy refiriendo a ese heroico pueblo palestino. Porque indudablemente lo que está haciendo, no solamente Israel, vamos a entenderlo, no solamente Israel, porque quien está financiando por detrás y está buscando
esa guerra es Estados Unidos con sus aliados de la OTAN, como también lo está haciendo, y me saco el sombrero ante Rusia, que una vez más Rusia, activamente la Unión Soviética, fueron los que ganaron la lucha contra el fascismo en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que las historias de Hollywood dicen que fue Estados Unidos quien ganó la Segunda Guerra Mundial. Nada más erróneo, porque donde ha participado Estados Unidos en alguna guerra, por suerte, Estados Unidos siempre ha perdido, tal cual Vietnam, Corea, y podemos seguir, ¿no? Podemos seguir. Entonces, en base a todo eso, nuestra solidaridad internacional al pueblo heroico palestino. ¿Y cuál es tu mensaje para ellos? Bueno, en realidad, eso fue una estrategia del sistema capitalista y del imperialismo de implantar Israel en el Medio Oriente, implantarlo, imponerlo. Hubo una resolución de las Naciones Unidas de la cual aún el Frente Amplio no se ha desprendido, todavía saluda la creación del Estado de Israel, que fue poner una punta de lanza del imperialismo para sostener a las burguesías árabes y a las oligarquías árabes. Esa es la verdad. La fuerza de Israel no es solo su potencial militar, nuclear, etcétera, etcétera, o el apoyo de Estados Unidos o de Europa, sino las oligarquías árabes, que son aliadas objetivas y subjetivas de Israel. Por eso es muy importante, vos lo nombraste, de que la Federación Rusa y el pueblo ruso soviético y el Ejército Rojo estén enfrentando y derrotando a la OTAN, porque esto no es una guerra, es en territorio ucraniano, pero es un enfrentamiento político, social, de clases, de fondo y de trasfondo revolucionario antiimperialista. Fijémonos las alianzas mundiales, cómo se conforman. La Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Israel, que esa es y algún otro, ese es el frente. Y después tenemos por otro lado los BRIC, donde está India, donde está China, donde está África del Sur, donde está Brasil, donde está Rusia, ¿no? Entonces, lo que se conmemora ahora, y lo vamos a hacer en estos días, hoy tenemos una reunión para planificar un acto, y quizás te invitemos, Rubén, si estás acá, y si no estás también, por el 80 aniversario de la derrota del nazismo, no de Alemania como pueblo, no de Alemania como trabajadores, porque hay que recordar que Alemania, el nazismo se creó y se desarrolló aplastando al pueblo alemán, a los revolucionarios alemanes, como a Rosa Luxemburgo, a Carlos Liebknecht, y al Partido Socialdemócrata, que era revolucionario alemán. Lo del pueblo palestino no solo es heroico, sino que muestra que son inderrotables. Los pueblos son inderrotables. Peores condiciones no existen, no han existido hasta ahora en el planeta, nadie puede hablar por lo que vendrá, ¿no? Para vivir, para organizarse, para criar a sus hijos, para mantenerlos vivos o sin heridas de todo tipo, porque hay otras heridas que no se ven, que son muy graves, ¿no? Y que sigan luchando, que sigan organizando, que sigan viviendo, pero no solo vivir por un problema personal, sino un asunto social, como pueblo, ¿no? Yo creo que ellos existen porque hay revolución en el mundo, porque hay progreso en el mundo. No es cierto que los pueblos son ignorantes, que no saben que en América existen estos gobiernos, que está una Claudia allá, un Lula acá, mañana un
un Orsia aquí, o quizás sorpresivamente para algunos, ni me incluyo, la compañerita de Ecuador, que parecía que se la comían en 2 panes en Ecuador, y ahí estamos peleando cabeza a cabeza el gobierno de Ecuador, cuando han hecho todo el terrorismo posible, todos los condicionamientos antidemocráticos, todas las presiones, todas las represiones, todos los crímenes, ¿no? Indica que es imbatible, la gente es imbatible. Entonces, Palestina, yo creo que, me parece a mí, es una expresión de eso. Ellos se inadvirtieron de que jamás iba a ser una intervención en territorio israelí. Es muy raro el origen de todo ese conflicto, muy raro. Yo tuve la impresión siempre, antes y ahora, de que hicieron un descuido interesado, porque Netanyahu estaba siendo cuestionado dentro de Israel, muy cuestionado, siempre fue, pero no solo por mal gobernante o por criminal, sino por ladrón, por mentiroso, ¿no? Se te movió el celular. Cuando más intervenciones había de la sociedad israelita de una parte, apareció este descuido de las Fuerzas Armadas de Israel y esta intervención de Hamas. Muy raro, fue muy raro. Y en realidad, nosotros, los posadistas, no estamos de acuerdo con hacer desaparecer al pueblo palestino y tampoco al pueblo judío. No estamos de acuerdo con el genocidio de ningún pueblo. El corte acá es de clase. El corte no es por religión, que lo hay, que existen, o por trayectoria, o por etnia, o por historia, ¿no? El corte es de clase. Siempre el corte es de clase. Siempre. Y hay que hacerlo el corte de clase. Porque existe. Porque en Israel existen jóvenes, existen trabajadores, existen obreros, existen proletarios. Entonces, no estamos por la desaparición, por el genocidio del pueblo de Israel, ni del pueblo palestino. No estamos de acuerdo. Se te corrió el celular, Raúl. Sí. Lo que sucede es que también no olvidemos que Israel, el pueblo judío, son cosas que son diferentes. Una cosa es quien domina, que es el sionismo. No todos los judíos son malas personas como son los sionistas, sino que también tenemos judíos que son revolucionarios al máximo y que han participado en movilizaciones junto con el pueblo palestino pidiendo la liberación del pueblo palestino, pidiendo la autonomía del pueblo palestino. Y no olvidemos que el principal fundador de lo que es el marxismo era judío, ¿no? Carlos Marx, justamente. O sea, es una de las pequeñas... Trotsky también. Claro, es una de las pequeñas... Trotsky era de ese que está acá. Una de las pequeñas... Está con el hijo y el perrito acá, miralo. Claro. A ver, ahí, ¿cómo es? Sí, ahí. Claro, es una de las pequeñas espinas que tiene, una gran espina que tiene justamente los sionistas, justamente de quien fue el creador del manifiesto comunista, del Capital, haya sido un judío. Judío todavía en Alemania. O sea, por dos. Pero hay algo que también es cierto, lo que tú decías de Luisa. Nosotros el domingo, cuando se estaban efectuando las elecciones, estuvimos haciendo campaña durante toda la semana. Vamos a hacer ahora hacia abril campaña también. Promediando la tarde habíamos sacado inclusive hasta un comunicado de un posible fraude electoral, pues se estaba gestando un fraude electoral, que por suerte se pudo revertir la situación. Y hay que saber que no votó una gran mayoría de la población ecuatoriana, que desgraciadamente fue censurada por el gobierno de Noboa,
que todo el mundo dice que es narco-bananero. Eso es lo que dice la gran prensa y lo que dicen los testimonios que hay. Y me refiero a toda la población ecuatoriana que vive en Venezuela que no pudo votar. Pero no pudo votar porque justamente hubo una trampa electoral allí que hizo Noboa de romper relaciones con Venezuela y a su vez dejar sin embajada, que estaba haciéndolo Suecia, pero no empadronaron a la gente, entonces no pudieron votar. Una gran mayoría de ecuatorianos, estamos hablando de miles y miles y miles, no estamos hablando de 3, 4 mil, estamos hablando de arriba de 20.000. Entonces también eso es una de las cosas. Pero redondeando todo, porque también hay que ir liquidando, ¿cuál es tu mensaje final para este momento tan especial que vive Latinoamérica, donde el neofascismo quiere instalarse, neofascismo con narco, bueno, también con xenofobia, tal cual viene ocurriendo por el lado de Noboa, de Bolsonaro, del payaso de Milei, porque hay que llamarle de alguna forma al señor presidente de la Argentina, matando de hambre a su pueblo, matándolo de hambre. Es tétrico salir por las calles de Buenos Aires y ver algo que capaz que vos has estado cantidad de veces en Buenos Aires y capaz que nunca lo habías visto. Los boliches de acá, los bares, ponen mesas afuera, pero ¿qué sucede con las mesas? Las tienen encadenadas, con cadenas y con candados, por el tema de los robos. Porque les roban las mesas y las sillas que ponen afuera. Algo que nunca se había visto en Argentina. Está ocurriendo al día de hoy. Pero aparte, la cantidad impresionante, y tengo grabaciones de eso, ya por avenidas que son totalmente turísticas, como es el paseo de los actores, de los famosos, como es Avenida Corriente entre Callao y 9 de Julio. Bueno, ahí vas de noche y tenés por cuadra 10 o 15 personas durmiendo en la calle, o pidiendo plata, o mendigando, o comiendo de la basura. Venís al Congreso de la Nación, las 2 plazas que están, repleta de gente durmiendo en la calle. Caminás por 11, es imponente la cantidad de gente que hay. Y esto, hay testimonio de todo esto. No estamos mintiendo. Y encima de eso, una gran represión por lo que es en cada manifestación que sacan a la gendarmería, a la Policía Federal, a todo el cuerpo, a reprimir masivamente. No les importa si es gente de 80 años, si son niños de 4, si es persona embarazada, si es discapacitado. No, el tema es no dejar movilizar. ¿Qué opinas de todo eso? El 10 de diciembre del 19, nosotros habíamos perdido la elección acá en Uruguay por 30.000 votos en ese octubre, en noviembre en realidad. Y pocos días después viajé a Buenos Aires y vi el poder de la sociedad argentina en las calles. La capital federal tomada por el pueblo trabajador argentino. ¿No? Lo que la oligarquía y el imperialismo llamaba los cabecitas negras. Bueno, la gente trabajadora había tomado la capital, y al otro día, cuando la toma de Axel Kicillof en La Plata, fue igual. Eso se desperdició. Ese es un problema de dirección política, no es un problema del pueblo argentino. Es un problema del pueblo argentino en la medida que tenemos dificultades para conformar una dirección revolucionaria. Ese peronismo burgués, ese peronismo que quiere un capitalismo bueno, fue el que fracasó y tiró por la borda todo eso. Yo lo que puedo decir es que nosotros no vamos a seguir ese camino, o no deberíamos seguir ese camino. O el Partido Obrero Revolucionario y muchos revolucionarios acá estamos
diciendo, no solo diciendo, argumentando, luchando desde el gobierno, desde el Frente Amplio, desde los sindicatos, ¿no?, para pelear dentro del sistema capitalista, pero para salir del capitalismo. ¿Cómo se sale? Ah, bueno, hay que apretar algunos callos, no hay más remedio, Rubén. Por ejemplo, las demandas sociales son impresionantes, económicas, en la educación, en la salud, en la vivienda, en todo se requieren recursos, en la tecnología, en la ciencia, en la investigación, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer cuando el gobierno de la calle Pou entregó el puerto de Montevideo por 80 años? Ah, bueno, vamos a tener que volver a algunos principios originales del Frente, como por ejemplo el control estatal monopólico, más o menos monopólico, pero en ese camino del comercio exterior, del gran comercio exportador, importador. Ya Sereñi decía, me dirán, pero Sereñi ya quedó de modé hace 50 y pico de años. ¿De modé? Sí, de modé. Sí, porque antes era la oligarquía y ahora son las empresas transnacionales las que sacan sus ganancias al exterior. ¿Ah? O los millones de dólares que están en paraísos fiscales, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer si nosotros no tomamos una medida en relación al comercio exterior? Nosotros no podemos ser un gobierno paralítico, paralizado. Nosotros no podemos conformarnos con un programa de las cosas que hay que hacer y después decir, no las podemos hacer porque no tenemos medios. Medios tenemos. El gobierno tiene medios, el Estado tiene medios y además tiene el apoyo de las mayorías sociales, pero además tiene el apoyo de los que hacen al país, de los que construyen al país, de los que paran al país y lo hacen andar. Ayer lo vi en la televisión al ministro de Ganadería, al señor Matos. Ese señor Matos, durante el primer gobierno de izquierda, en el año 2006, siendo presidente de la Federación Rural, ahora es ministro en nombre del gobierno de la calle, por unos días más, se plegó a un paro patronal similar a aquellos que organizaron en Chile contra Allende, de los patrones de los camiones, de la patronal camionero. Se plegó a un paro, iban a paralizar el Uruguay, iban a tomar las rutas. La Central Obrera, el PCNT, y ahí estaba Juan Castillo, actual ministro de Trabajo, decretaron un paro general. La oligarquía, sus adulones, sus servidores se asustaron. Dijeron, si esto sigue así, perdemos por goleada, perdemos por nocaut. Paremos acá, y levantaron el paro inmediatamente y negociaron con el gobierno y arreglaron que era por un problema de descuentos, no sé si te acordás, aunque vos sos un muchacho muy joven, para una subvención para el transporte, para que los niños y los estudiantes pudieran viajar, etcétera, etcétera, ¿no? Se paró en seco eso. Entonces, no somos débiles, y debemos ser seguramente audaces y posiblemente bastante más que lo que estamos haciendo. Mira, te voy a mostrar algo. Esto que está acá, sí. Esto es lo que el señor Javier Milei le tira contra... No, él no tira, manda a otros. Los adultos mayores contra la prensa. Esto es justamente gas lacrimógeno. Pero no fue uno, por ciento. Gas. Sí. Y tengo varias más, que inclusive identificados como prensa,